introducción a la artrosis de tobillo, vamos a hablar directamente de las prótesis. Hasta ahora se fabricaron 3 generaciones distintas de prótesis que fueron evolucionando a través del tiempo y se fueron perfeccionando en cuanto al diseño. Vamos a repasarla brevemente. La primera generación fue en la década del 70, ahí se colocaron las primeras prótesis. Eran prótesis que estaban compuestas de 2 componentes, eran cementadas, pero en realidad eran adaptaciones de prótesis de cadera que se colocaban de forma invertida en el tobillo, pero estas prótesis eran muy poco anatómicas y por lo tanto tuvieron muy malos resultados, alta tasa de complicaciones, aflojamientos, subsidencias, y tuvieron porcentajes mayor al 50% de falla mecánica. Esto hizo que los traumatólogos de pie y tobillo se desalentaran con todo esto y disminuyera drásticamente la fabricación y la indicación de las prótesis. Hasta que en la década del 80 resurge una nueva ola en cuanto a las prótesis y se empiezan a fabricar nuevos diseños. Ahora las prótesis ya no se fijaban más con cemento, eran prótesis que tenían 3 componentes, o sea, 2 componentes de metal y un inserto en el medio de polietileno, que podía ser fijo o móvil, de acuerdo al diseño. Acá vemos 2 de los diseños de la segunda generación. Una es la Agility, que es una prótesis estadounidense que ya no se usa más, pero se utilizó mucho. Y la que está a la derecha es la Star, que es una prótesis escandinava que hoy en día todavía se sigue usando. Y el hecho de que las prótesis comenzaron a ser más anatómicas hicieron que tuvieran un rango mucho mayor de movilidad comparadas con las de primera generación, fueron mucho más estables, y el paciente estaba mucho más satisfecho y con una mejor calidad de vida. A partir del 2000 se empezaron a fabricar la tercera generación, que en realidad fueron, sí, algunos nuevos diseños, pero muchos perfeccionamientos de las prótesis de segunda generación, y lo que tiene de característica estas prótesis fueron que mejoraron mucho el instrumental, o sea, las guías eran mucho más precisas, las técnicas quirúrgicas también, y un dato también de importancia es que se trabajó mucho sobre la superficie de recubrimiento de la prótesis para fijación del hueso. Por ejemplo, se empezaron a fabricar prótesis con recubrimiento de hidroxiapatita, que eso hace que se fije mucho mejor la articulación. Acá vemos 2 ejemplos de las prótesis de tercera generación, una es el Infinity y otra es la Integra. Son 2 de las prótesis que tenemos hoy en día en nuestro país. Acá agregué algunos ejemplos de prótesis, no es para que lo sepan a todos, pero solamente los pongo como para que sepan que existen otros modelos. Este se llama Inbone, que cuenta con un tallo endomedular, que se puede adaptar el largo según lo requiere el cirujano, y se utiliza más que todo para revisiones de prótesis. Estos son otros modelos, a la izquierda la Integra, que es la que vimos recién, que es la que se utiliza acá en el país. Después tenemos la Mobility, Salto Talaris y la Star. Solamente para que conozcan visualmente cuáles son los distintos modelos que se usan a nivel mundial. Como dije recién, estas son las 2 prótesis que tenemos en el país hoy en día, las únicas 2. A la izquierda la Integra, que es una prótesis que entró ya hace más de 10 años, por lo tanto hay ya una vasta experiencia en el país, con seguimiento mayor a 10 años, con buenos resultados. Y la Infinity, que está a la derecha, ingresó recién este año al país, así que todavía no hay un seguimiento largo. Bueno, ya vimos los distintos modelos, ahora vamos a pasar a las indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones, al igual que la artrodesis, se indican en pacientes que tienen artrosis en estadios avanzados. Puede ser artrosis primaria o degenerativa, que esta es la artrosis que se produce por el desgaste por el paso del tiempo, que es la menos frecuente. La artrosis secundaria, que puede ser secundaria a enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, la hemocromatosis o el lupus. Y por último, la artrosis postraumática, que es la más frecuente en el 80% de los casos. Pasando a las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, al igual que cualquier prótesis, no podemos colocarla si existe una infección aguda o crónica. También es otra contraindicación las necrosis vasculares del astrágalo que comprometen más de 1/3 del mismo, porque en este caso no vamos a contar con el stock óseo necesario para colocar el componente astragalino. Síndrome diabético con polineuropatía, no se puede colocar una prótesis en un paciente con polineuropatía porque existe un gran desbalance de partes blandas que van
estar ligado a una incidencia mayor de complicaciones. La artropatía de Charcot también es otra contraindicación porque es una patología que se caracteriza por presentar una muy mala calidad ósea y si se coloca una prótesis ahí va a estar expuesta a una subsidencia. Subsidencia es cuando la prótesis se hunde en el hueso. Y por último, la última contraindicación absoluta son todas aquellas inestabilidades y desejes que no se pueden llegar a corregir con gestos quirúrgicos. En estos casos va a estar indicada una artrodesis. En cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos la osteoporosis severa, alta demanda física, o sea que el paciente realice tareas de esfuerzo en su trabajo o que haga deportes, síndrome diabético sin polineuropatía, y que el paciente esté recibiendo una terapia inmunosupresora. Bueno, pasamos a lo que es el paciente ideal. ¿Qué es el paciente ideal? Es aquel paciente que cuenta con todos los requisitos para que una prótesis tenga un excelente resultado. ¿Cuáles son esos requisitos? Un paciente que tenga 60 años o más, que tenga pocas comorbilidades o que no tenga comorbilidades de gravedad, que tenga baja demanda física, que tenga normopeso, que tenga un buen stock óseo, que tenga buena movilidad articular, un pie alineado, buena estabilidad articular y que cuente con un buen estado de partes blandas. O sea, operar al paciente ideal es básicamente como operar a un paciente totalmente sano. Se podría decir que el paciente ideal se compara con Papá Noel, que es muy lindo, todo muy lindo, pero no existe. Con esto, lo que quiero decir es que es muy difícil encontrar en la práctica diaria el paciente ideal, pero lo que sí vemos es que mientras más se asemeje al paciente ideal, mayor va a ser el éxito del paciente. Eso lo vemos en la práctica diaria. Pasando al examen clínico preoperatorio, acá vamos a ver qué cosas tenemos que preguntar en la anamnesis y qué cosas tenemos que valorar en el examen físico. Comenzando con la anamnesis, primero tenemos que recabar datos sobre las comorbilidades para ver si el paciente está apto o no para operarse. Tenemos que preguntar acerca del dolor, si es leve, moderado o severo, la actividad de la vida diaria, a qué se dedica el paciente, si realiza tareas de esfuerzo en su trabajo, si realiza deportes, y si tiene tratamientos previos, por ejemplo, una cirugía previa en el tobillo, si tiene material de electrosíntesis colocado. En cuanto al examen físico, lo primero que tenemos que hacer es la inspección, al igual que cualquier examen físico del cuerpo. Tenemos que ver si hay deseje a nivel de los miembros inferiores, a ver cómo es el estado de las partes blandas, a ver si tiene una vasculopatía, por ejemplo. Otra de las cosas es observar al paciente de pie, para ver si tiene un pie plano, un pie cabo varo o un normopié. Otra de las cosas es hacer caminar al paciente y ver cómo se comporta el pie durante la marcha, porque está estudiado que el pie se comporta de diferente manera cuando está estático, cuando está dinámico. Y por último, las maniobras de estabilidad tanto del tobillo como del retropié. Básicamente el retropié lo que tenemos que valorar es si el retropié es móvil, si la subastragalina duele o no. Acá vemos una imagen de un paciente visto de una vista posterior. Vemos que tiene un retropié varo, predominio del derecho, y cuando le pedimos que se pare en punta de pie, vemos cómo variza el retropié. Esto quiere decir que el retropié está libre o móvil. En cuanto al examen radiológico, estas son las radiografías que pedimos de rutina, o sea, todo paciente que se opere de prótesis total de tobillo van a tener estas radiografías pedidas, son radiografía de tobillo y pie bilateral, frente y perfil con apoyo, y la radiografía con proyección de Salzman, que es esta, que es básicamente para ver si el retropié está varo o valgo. La tomografía la dejamos para los casos que querramos saber magnitud del compromiso articular, más que todo de la subastragalina. Muchas veces en las radiografías no se alcanza a ver del todo si está comprometida la subastragalina o no, y tenemos dudas, bueno, lo pedimos en esos casos. Acá en el hospital ahora se lo estamos pidiendo de rutina, por el motivo que dije anteriormente, y también a fines académicos. Bueno, vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica. La idea no es hablar sobre detalles específicos con respecto a cuántos grados de varo le damos, hacemos el corte, cuántos grados de valgo o slope, sino que vamos a mostrar básicamente los pasos en imágenes, como para que tengan un pantallazo general de cómo son los
los pasos de la técnica. La técnica que voy a mostrar es la técnica de la prótesis que se llama íntegra, que es la que usamos acá en el país. Esta prótesis lleva un abordaje anterior, el mismo que mostraba Mati en la clase de él, que va entre el tibial anterior y el extensor largo del hallux. Una vez que hacemos el abordaje, vamos a hacer la capsulotomía y la resección de osteofitos anteriores, como vemos en la imagen, resecamos con el escoplo y con el gubia. Una vez que limpiamos bien la articulación, vamos a pasar a los cortes. El primer corte que se realiza es el corte tibial. Para ello vamos a utilizar una guía externa, como vemos ahí en las imágenes. En la imagen de la izquierda vemos la guía aproximal, cómo se sitúa justo por encima del TAT con ese dispositivo. Y en la imagen de la derecha vemos cómo se fija la guía distal en el centro de la articulación con esos dos pines. Y tiene varios orificios para darle más rotación, menos rotación, más valgo, más varo. Y un dato a tener en cuenta es que cuando realizamos los cortes, una de las complicaciones que se vio hasta el 10% es que con la sierra podemos llegar a fracturar tanto el peroné como el malleolo medial. Es algo que siempre se tiene en cuenta en este paso. Una vez que realizamos el corte tibial, vamos a pasar al corte astragalino, que se hace con esta guía que estamos viendo ahí, que se fija al astrágalo con esos dos pines. Una vez que realizamos los dos cortes, tenemos que ver la articulación como se ve en esa imagen, con las dos superficies articulares paralelas. Vemos cómo tenemos esos dos orificios hechos en el astrágalo que son para los tetones del componente astragalino. Cuando hacemos todos los cortes, vamos a probar la estabilidad. Eso lo hacemos con una especie de cubo de plástico que lo ingresamos ahí y probamos la estabilidad. Y también lo que vamos a hacer es probar los componentes de prueba que tiene esta prótesis. Una vez que comprobamos la estabilidad y el tamaño de los componentes, vamos a pasar a la colocación del implante definitivo. Lo primero que se coloca es el implante astragalino, después se coloca el implante tibial y por último el inserto. Una vez que colocamos todos los componentes, vamos a chequear la estabilidad y la movilidad que tiene la articulación. Por último, y no menos importante, es el cierre de las partes blandas. Es fundamental cerrar bien el retináculo extensor para que no forme un efecto de cuerda de arco, como vemos en la imagen de la derecha. Es de buena práctica que cuando empezamos a hacer el abordaje y visualizamos el retináculo, ligarlo o repararlo con dos puntos de Vicryl a cada lado para después identificarlo y cerrarlo correctamente. El postoperatorio lo podemos realizar con inmovilización con yeso o con una valva, como se ve ahí en la imagen. Nosotros en el hospital le ponemos a los pacientes un yeso bota corta por 2 semanas, después lo pasamos a bota Walker, y le autorizamos el apoyo a tolerancia, salvo que tenga osteotomías asociadas, y ahí se difiere un poquito más el apoyo. Y al mes ya le retiramos la bota Walker y lo pasamos a una zapatilla y empezamos con la kinesioterapia. Situaciones especiales. ¿Qué hacemos cuando la artrosis tiene algún deseje, tanto en varo como en valgo? Esto es un punto importante porque, como dijo Mati anteriormente, la mayoría de las artrosis de tobillo que vienen para un reemplazo tienen algún deseje. Un 60% de los pacientes vienen con desejes, ya sea en varo o en valgo, más frecuentemente en varo. Cuando tenemos un varo, como en este caso, cuando el varo tenga menos de 20 grados, la corrección se va a poder hacer con los cortes de la prótesis, precisamente en el corte tibial. Ahora, cuando el paciente tenga entre 20 y 35 grados, ahí vamos a tener que recurrir a un procedimiento agregado para corregir esto, como puede ser la osteotomía supramaleolar, que tiene un mayor poder de corrección. Otra de las situaciones que se dan en el varo es cuando está el retropié varo. Entonces, para corregir esto, lo que podemos hacer es una osteotomía de calcáneo, como vemos en la imagen, y deslizarla hacia el valgo. Y en los casos que además del retropié varo tenga artrosis subastragalina, se puede hacer una artrodesis de la subastragalina, pero colocando el calcáneo en la posición que nosotros querramos dejar. Otra situación de los varos es la contractura medial de las partes blandas, que se puede solucionar realizando dos gestos. Primero se prueba el gesto a nivel de partes blandas, como vemos ahí con el círculo, se libera el ligamento del tobillo y muchas veces el astrágalo se acomoda abajo de la articulación. Y cuando vemos que esto es insuficiente, se puede agregar algún otro gesto a nivel óseo, como es la osteotomía de alargamiento del malleolo medial. Y la última situación que se da muy frecuentemente en las deformidades en varo es la inestabilidad lateral. Por la posición del tobillo que se va hacia adentro, se distienden las
fracturas laterales, entonces, bueno, después hay que reconstruir o reparar los ligamentos según la técnica que nos parezca más adecuada. En cuanto a los valgos, es una deformidad menos frecuente, pero que también se suele ver. Los grados de corrección es lo mismo que el varo. Menos de 20 grados se corrige con los cortes de la prótesis, entre 20 y 35 se corrige con osteotomía supramalleolar, y todos aquellos desejes que sean mayor a 35 grados ya son indicaciones de artrodesis. Con el retropie valgo pasa lo mismo que con el varo, podemos corregirlo con una osteotomía de calcáneo, que en este caso va a ser varizante, y en los casos de artrosis subastragalina con deseje, también vamos a tener que realizar la artrodesis colocando el talón hacia el varo. Y a diferencia del varo, acá vamos a tener una distensión o lesión ligamentaria, pero de la zona medial, que bueno, deberíamos repararla con la técnica que más sea adecuada para cada paciente. En cuanto a los resultados, ¿qué resultado tienen las prótesis? Bueno, se publicaron muchos artículos. Este artículo es el que tiene más pacientes. Tuvieron 722 pacientes a los cuales se realizaron artroplastía de tobillo, y se vio que tenían una sobrevida de entre el 84% a los 10 años. Se vio que había factores que estaban relacionados a una tasa mayor de peores resultados, como son la edad menor a 70, la artrosis postraumáticas y modelos anteriores de las prótesis. O sea, todos los pacientes que estén asociados a estos tres factores van a tener peor resultado que los demás. Se vio y se demostró que la prótesis mantiene la movilidad articular, no es que mejora la movilidad, no es que nosotros le vamos a colocar una prótesis a un paciente y va a volver a tener la movilidad que tenía cuando era joven, no. Hay algunos artículos que hablan que las prótesis pueden llegar a mejorar hasta 1 o 2 grados, lo cual es totalmente imperceptible. Con esto decimos que lo único que hace la prótesis es sacar el dolor y mantener la movilidad articular previa. Las prótesis mejoran el score AOFAS en 30 puntos. Para quien no sabe, el score AOFAS es un score que valora la funcionalidad del tobillo y el pie. Va de 0 a 100, 0 es el peor resultado y 100 es el mejor resultado. Estas prótesis también mejoran la escala visual análoga del dolor en 5 puntos. Esto quiere decir que si un paciente tiene un dolor 10 en 10 previo, después de la cirugía va a tener 5. Y por último tiene una tasa de infección baja, que va desde el 1,4 al 2,4%. Entonces, si decimos que la artrodesis y la artroplastía tienen indicación en la artrosis severa, bueno, vamos a ver qué técnica es mejor que la otra. Entonces, vamos a buscar en la bibliografía. Este es un review publicado este año, en donde se incluyen 7 trabajos que comparan artrodesis versus artroplastía, que fueron publicados en los últimos años, o sea que es bien reciente, bien actual la información. Y lo que arrojó como resultado es que no hay diferencia en cuanto a resultados funcionales y de satisfacción, comparando las dos técnicas, y que tienen la misma tasa de complicaciones. Existen trabajos anteriores que se publicaron en 2009, 2010, por ahí, que indican de que la prótesis tendría mayor número de reoperación, pero lo relacionan a la curva de aprendizaje. La prótesis es una técnica relativamente más nueva que la artrodesis, entonces los médicos hoy en día se siguen perfeccionando y puede que en un futuro se equiparen el número de reoperaciones. Entonces podemos decir que comparar a la prótesis de tobillo versus la artrodesis sería como comparar a Messi contra Ronaldo. Acá seguramente Masuchelli saldría a defender a Messi, pero bueno, es solamente una comparación, una analogía. Tanto Messi como Ronaldo tienen muy buenos resultados, al igual que las técnicas. Los dos sirven para lo mismo, los dos hacen goles, los dos se lesionan de manera similar, pero tienen características individuales diferentes que van a hacer que uno sea mejor para un partido y el otro mejor para otro. Lo mismo pasa con las prótesis y las artrodesis. Vamos a tener que poner en la balanza y ver la característica de cada técnica. No podemos indicar de forma genérica una técnica o la otra, sino que tenemos que ir a ver y poner en la balanza los factores individuales de cada paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga alta demanda física, que haga deporte, que realice un trabajo pesado, o que tenga alguna neuropatía, va a ser un mejor candidato para artrodesis, y un paciente que
tengo una artrodesis del tobillo contralateral, va a ser mejor candidato para una artroplastía, porque si le indicamos una artrodesis bilateral de tobillo, genera una alteración funcional muy importante. En pacientes que quieran conservar el rango de movilidad, también es una buena técnica la artroplastía. Hay pacientes que vienen y no quieren perder la movilidad, así que son un buen candidato para la artroplastía. Entonces, para llevarse a casa, vamos a ver algunos puntos importantes de la artrodesis y la artroplastía. En cuanto a la artrodesis, se sabe que tiene un excelente alivio del dolor con mínima limitación física. Muchas veces vemos pacientes que están artrodesados por la calle y ni nos damos cuenta de que tiene una fijación de tobillo. La tasa de unión es de aproximadamente un 90%. No hay evidencia hoy en día en que la artrodesis de tobillo repercute de forma negativa a nivel de la rodilla, y que el hecho de fijar el tobillo va a hacer que las articulaciones vecinas aumenten su movilidad para compensar esta rigidez. Y algunos artículos hablan de que el hecho de que se empiecen a mover más las articulaciones vecinas va a llevar a una mayor artrosis de las mismas, pero no es algo que esté comprobado 100% hoy en día. En cuanto a la artroplastía, tiene una tasa de supervivencia entre el 80 y 90% a los 10 años. No hay diferencia en complicaciones entre pacientes obesos y diabéticos. Con esto lo que digo es que el hecho de que un paciente sea diabético u obeso no está asociado necesariamente a tasas mayores de malos resultados, pero sí en fumadores. En fumadores se vio peores resultados precisamente en complicaciones de partes blandas, como de licencia de herida o infecciones de heridas. Como decía anteriormente, la prótesis no va a hacer que gane movilidad, sino que mantiene el rango de movilidad previo. El patrón de la marcha es muy similar al normal, y como decía antes, hay artículos que hablan de que la prótesis tiene una tasa mayor de recuperación que está vinculada mayormente a la curva de aprendizaje. Bueno, eso sería lo que